Tenemos también las revistas del mes, por si no las tienen. O se las gusta llevar, acá tenemos. No, gracias. Yo tenía una preguntita que Sí. ¿Es Jesús Dios o no es Jesús? ¿Cómo tú crees, en tu punto de vista? Es que también cuando uno lee la Biblia hay versículos que demuestran así como que claramente que Jesús es Dios. Pues hay otros que los confunden a uno, por ejemplo. Pues yo creo que hay un solo Dios, no es un Sí. solo. Mira, fíjate que la Biblia nos da respuestas bien claras. Precisamente, mira, te voy a leer un pensamiento referente a tu duda, pero no hay como seguir leyendo, ¿verdad? Seguir investigando. ¿Por qué? Porque acuérdate que la palabra de Dios es provechosa para muchas cosas, entre ellas para enseñarnos, para rectificarnos, para educarnos. Aquí en el libro de Juan, capítulo 5:5, mira lo que se menciona. Primera de Juan 5:5, mira. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que tiene fe en que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo entiendes tú? A Jesús como Hijo de Dios. Ajá. Ajá, y bueno, en ese caso... Muy claro. Ajá, muy claro el asunto, ¿verdad? Ajá. Ahora te voy a leer otro pensamiento de la Biblia también. Por eso te digo, pero para más... para que a ti te quede más claro el punto, me gustaría más que buscaras tú en tu casa, en tu propia Biblia, porque en tu propio ejemplar de la Biblia. Salmos 83:18. Mira lo que se menciona también. Para que la gente sepa que tú, cuyo nombre es Jehová, tú solo eres el Altísimo sobre... Ay, perdón. Ya. Tú solo eres el Altísimo sobre toda la tierra. Ajá, y por ejemplo, allá en ese que usted me leyó primero, ¿no? Primera Juan 5:5. Que es hijo de Dios, ¿verdad? Al ser hijo de Dios, él no tiene la misma naturaleza de su padre. ¿Tienes hijos? No. No. Bueno. Pero sé que si cuando los tenga van a ser humanos. Ajá. Un ejemplo, yo tengo hijos. Ajá, y son yo tengo humanos. una hija de 20 años y una de 12. Pero por ejemplo, mi hija de 20 años, ahorita ya es mayor de edad. Ajá. Yo, por ejemplo, me salgo de la casa y le digo, ¿sabes qué? Va a venir, por ejemplo, el rentero. Ahí está el dinero de la renta, entrégaselo, ¿verdad? Ajá. Pero viene el rentero y le dice a ella, ¿no me dejó tu mamá firmado un papel? No, pues no te dejó firmado. Oh, pues dile que a la otra me deje firmar el papel porque el contrato lo hice con tu mamá. Ajá. Y aunque tú eres su hija, no es lo mismo, porque el trato lo hizo conmigo. Ajá, entonces, la capacidad que tiene el hijo no es la misma que tiene el padre, definitivamente. Y la naturaleza. Varía. Porque, en el por ejemplo, caso... en el ejemplo que usted me está dando, su hija es un ser humano como usted es un ser humano. Y ella es un ser humano porque provino de usted y su esposo, que son seres humanos. Exactamente. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando yo le digo hijo de Dios, yo digo, bueno, si es hijo de Dios, pues tiene sus cualidades. Tiene sus cualidades. Jesús estuvo aquí en la tierra. Fue amoroso, fue bondadoso, fue benévolo, fue paciente, fue todas las cualidades que emana Jehová, el Dios Todopoderoso. Jesús se le llamó un Dios, porque Él es un Dios poderoso, pero dice que Jehová es un Dios todopoderoso. Entonces ahí hay una diferencia, ¿sí me entiendes? Para poder distinguir a uno del otro. O sea que hay dos. Pues son dos. Son dos Pero dioses. dos dioses. Sí, Jesús es el Hijo y Jehová es el Padre. Son dos dioses. Dos diferentes. A lo que me refiero es esto. Jesús es llamado Dios poderoso. ¿Por qué? Porque demostró acá las habilidades que Jehová le dio en cuanto a curaciones, sanaciones, enseñó a muchos a predicar y todo. Pero Jehová es el todopoderoso. ¿Por qué? Porque Jehová fue quien le enseñó a Jesús todo eso. Y entonces, ¿a ustedes creen en dos dioses? Pues creemos en Jehová el Todopoderoso, pero hacemos la voluntad de Jesucristo, por eso estamos predicando la palabra de Él. Por eso predicamos, porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, dijo, enseñándoles. ¿Sí me entiendes? Pero Jesús siempre le dijo, fíjate, a todos sus discípulos les dijo Él, yo vine a hacer aquí la voluntad no mía, sino del que me envió. Pero oiga, Ahora quedo un poco más confundida porque usted me dice Nosotros que... creemos en Cristo, pero a quien le damos la gloria y la honra es a Jehová.
porque Él fue el que creó todas las cosas y Él mandó a su Hijo a la tierra. Nosotros creemos en Jesús y lo respetamos, pero nuestra adoración va a Jehová, que es el Dios Todopoderoso. Pero dice ella que es un Dios también. Es que en la Biblia se le llama Dios, se le llama Dios poderoso, pero no lo alabamos, o sea, no lo adoramos, Pero, como a Jehová sí lo adoramos. pero fíjate, de eso ahora cuando pues les hice la pregunta porque pues queda escuché tantas cosas sobre que si es Dios, Dios Ajá. digo, bueno, y en la Biblia por ejemplo yo veo que en el Antiguo Testamento dice yo soy Jehová y no hay dioses conmigo. Exacto, no hay ningún otro, no hay ningún otro. Y entonces, ¿quién es Jesús entonces? El Hijo de Dios. Ajá, el Hijo de Dios. Lo que pasa es que se le hace referencia a cuando se pone Dios por el poder, no porque debamos adorarlo, porque Él mismo dijo que la alabanza era para su Padre. Entonces a Él solo le agradecemos y es un mediador para acercarnos a Dios, que es Jehová, pero es su Hijo. Y Jehová es el Padre. Entonces Dios lo más uno, que es Jehová. Mira aquí, por ejemplo, en Mateo 28, fíjate lo que dice. Jesús, precisamente, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, o sea, Él, y el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas se mencionan ahí? 3. ¿Verdad que son tres o sea, tres referencias? Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, que es la fuerza activa, que es la que nos mueve. ¿Sí me entiendes? Pero mucha gente se confunde, como dices tú, porque dicen que Jesús es Dios, el Todopoderoso. Y usted dice que es Dios, pero poderoso. Es que la Biblia lo menciona. La Biblia te menciona que dice que Jesús es, por ejemplo, en Juan, ahorita no me recuerdo el texto, pero hay un texto en Juan que habla que dice Jesús, el Dios poderoso, menciona algo, del Jesús el Dios poderoso. Entonces ya con eso hacen referencia a mucha gente, dice, no, pues ahí dice que Él es Dios, ahí dice. Pero sí, pero dice Dios poderoso, le digo, no todopoderoso. Y es que la palabra se distingue, pues, entre Jehová y Jesucristo. Y entonces entiendo como si hay dos dioses entonces, el Dios todopoderoso y el Dios poderoso. Y el Dios todopoderoso dice que no hay dioses con Él. No hay dioses con Él, exactamente. Y entonces Jesús si dice que es el Dios poderoso. Pero se No refiere sería- a eso, por el poder que Él tuvo. Por el poder que Él tuvo al crear la tierra, pues dice que tiene ese poder de un Dios, pero realmente el único Dios verdadero es Jehová. De hecho, la Biblia en Juan 17:3 así lo llama. Él mismo dice, aquel que envió a la tierra, Jesucristo, y a quien se le debe adorar o adquirir conocimiento es al único Dios verdadero. Así dice, único Dios verdadero. Y entonces el único Dios verdadero. Es Jehová. Y entonces, si Él es el único Dios verdadero, y entonces Jesús, si usted dice que es Dios poderoso, es falso. Ajá, No, porque así se le dice, o sea, no se le cataloga como Dios. ¿Cómo podría explicárselo? Es que no se le cataloga como Dios, pero es como un título por su poder que Él se ganó. Pero Bueno, no que sea Dios. Sí entiendo. O sea, hay un Dios todopoderoso que es el Padre, y hay un Dios poderoso que es el Hijo. O sea, los dos son dioses. A Jesús Y no se le consideraría tanto como Dios. Déjame te busco un texto. Ajá. Mira, por ejemplo, este folleto, Buenas Noticias de parte de Dios, precisamente te viene ayudando a entender quién es Dios y quién es Jesucristo. Y mira lo que se menciona aquí, en este párrafito. A diferencia de los demás seres humanos, Jesús era un espíritu en los cielos antes de nacer en la tierra. Fue la primera creación de Jehová, o sea, el Dios Todopoderoso, y lo ayudó a crear todas las cosas. La Biblia lo llama el Hijo unigénito de Dios, porque fue el único ser creado directamente por Dios. Fue el único ser creado por Jehová Dios. También se le conoce como la palabra, pues fue el portavoz de su Padre.
Portavoz ¿por qué portavoz? Porque él vino a la tierra y fue quien... Hay un versículo que hable sobre cuando que era espíritu en los cielos. Sí, ¿Cuál aquí, es? Juan 8:23. A ver. Ahí si quieres pues lees. Juan 8. Mira, yo te quería leer lo que es el Salmo 100. ¿O habla inglés? Porque veo que está en inglés esa moradita. ¿Cuál? La Biblia moradita esa que... Ah, hay en todos los idiomas. ¿Oh, sí? Sí, hay en todos los idiomas. Ahorita les podemos dar nuestra página de internet. Dice así: sepan que Jehová es Dios, es Él quien nos ha hecho y no nosotros mismos. Ajá, pero de que Diciendo, Jesús sí, es... ahorita se lo va a buscar. Ah, Ahorita te lo doy. Y también De hecho, aquí atrás viene Juan 8:23. nuestra página de internet. Aquí está, jw.org. Y en el idioma que ustedes quieran, están más de 700 idiomas la página y pueden encontrar la Biblia en línea, así como la traemos nosotros. Nuestra literatura también la pueden encontrar, audios, videos. sí, bueno, mientras ella busca ahí, ahora que, bueno, ya ven que celebramos la Semana Santa hace poco, ¿no? Ajá. Y estuvimos leyendo allí Los pasajes de la Biblia. Sí, de la Biblia donde habla del sacrificio de Jesús, ¿no? Y en una Tomás le dice, mi Señor y mi Dios, le dice a Jesús, le dice Tomás, mi Señor y mi Dios. ¿Qué parte leyó usted? ¿Se recuerda? Juan... Es en Juan, Ya es lo último, cuando resucita a Cristo. es en Juan Ya como, al final. como 15, 28. No, es Juan 28. No, Juan 20, no tiene 20, 28. 20. Ah, ok, se lo Juan 20. Mira, en Juan 8:23 lo que dice. Así que él pasó a decirles, ustedes son de las regiones de abajo, yo soy de las regiones de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo, les dice No, Jesús. él vino del cielo. Ajá, pero ahí dice que era espíritu o algo así, ahí menciona. No, ahí ahorita Ah. no lo mencionó, pero ok. igual lo podemos seguir. Es que por eso se llama este libro, mira, que Sí, porque buenas al nociones decir de que Dios. era una, ¿cómo dice? Que era un espíritu De en las los regiones cielos, de arriba. que era un espíritu, digamos, Ajá. pues el versículo no lo dice, ese que Ajá. mandan a referir, ¿no? Ajá, No no dice dice, que es ajá, espíritu. nomás dice, mira, pues dice aquí, mira, que menciona que antes de nacer en la tierra. Sí. Entonces Jesús dice aquí, precisamente él menciona que él era de las regiones de arriba, no de la región de la tierra. Sí. Menciona también en Juan 14:17, Juan 1:14, perdón, que él era llamado la palabra, Sí. o sea, el portavoz del Padre. Sí, sí. Y así ahorita podemos seguir leyendo, por ejemplo, por Proverbios 8:22 y 23, fíjate lo que menciona. Proverbios. ¿Nunca te han ofrecido un estudio de la Biblia? Estamos Sí, hemos recientes escuchado, aquí. sí, fíjese. Sí. Nomás que tenemos esa duda, por ejemplo, porque pues yo leemos la Biblia, ¿ah? Ajá. Y lo que dice Dios es pues que creamos todo lo que está escrito, como dice Ujú. Timoteo, nos dijeron un versículo, que toda la escritura es inspirada por Dios. Es provechosa. Entonces toda se tiene que creer, pues, ¿verdad? Ajá. Todo lo que dice. Mira aquí lo que dice en Proverbios 8:22 y 23. Jehová mismo me produjo como el principio de su camino, el más temprano de sus logros de mucho tiempo atrás. Ajá. ¿Y de qué Desde habla? tiempo indefinido fui instalada, desde el comienzo, desde tiempos anteriores a la tierra. ¿Y de quién habla ahí? De Jesús, precisamente, que él fue Aquí donde dice, por ejemplo, que de Dice Jesús. que fue instalada. Ajá. Que fue instalada. instalada. Habla Ajá. en Mira, aquí. femenino, ¿no? Ajá. Aquí viene hablando, mira, ¿Cuál acerca es el de... contexto, digamos? Pues podríamos ver, mi fruto es mejor que el oro. Pero aquí el rey Salomón, si te das cuenta por inspiración, él está hablando de los proverbios. Sí, y en de cuanto la sabiduría, ¿no? Ajá, la sabiduría. Y en cuanto a dice que el portavoz de su padre, que Jesús fue el portavoz de su padre y que fue quien Jehová lo creó a él, o sea, a Jesús. ¿Ya me entiendes? O sea, la pregunta aquí es como dice ahí Juan 10, 20, 28, que Sí lo dice, encontró, el que dice. Sí, nada más que estaba buscándole la información. que Miren, dice justamente. que, de hecho en Deuteronomio 32, 39, nosotros hallamos ese versículo Ajá. y pues también lo creo, ¿no? Como toda la Biblia, ¿no? Sí, Deuteronomio 32, 32, 39, 32, 39. así es, Ujú. Más 20. 32, 39. Aquí
lo leemos. Sí, me y causa- ese también es interesante, el que ella está buscando que Tomás... 39. y de hecho él le dice, no seas incrédulo, Tomás, porque Tomás no cree. Cuando Tomás vio a Jesús que le decía que picara con la lengua, Y Jesús no le dijo, no me digas Dios, porque yo no soy Dios. Él le dijo, lo aceptó, Es que, ¿no? es que lo que voy a lo que me refiero es que Jesús, en este caso, él nunca recibió el título porque él nunca quiso usurpar un lugar que a él no le correspondía. No, pero Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios, y le dijo, no, Sí. él no le dijo, no me digas Dios, él le dijo, porque me has visto, has creído. Entonces le confirmó a Tomás, cuando Tomás le dijo Dios, él le dijo, porque me has visto, has creído, ¿verdad? En Mire, Deuteronomio 32, 39 dice, vean ahora que yo soy Él y no hay dioses junto conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. entonces, Yo he herido gravemente y yo ciertamente sanaré. Mire, Y no hay nadie, y no hay sí, quien sí. arrebate de mi mano. dice, la cuestión ahí, lo que me causó ¿Qué dice curiosidad, Mario? yo se lo mostré a ella. Ajá. Usted lee ese versículo, ¿verdad? Y que lo creemos, ¿no? Porque dice Dios que no hay Dios junto conmigo, ¿no? Pero después váyase a Juan 1:1 Sí, Él es la palabra. y dice Dios, no hay dioses conmigo. Y en ese versículo dice, la palabra estaba con Dios. Ujú. Entonces sabemos que la palabra es Jesús, ¿no? Y la palabra era Dios, dice. Ajá. La palabra Era Dios. Dios. Era Exacto, Dios. el Por eso original. le digo, mire, ¿Cómo no hay- dice en su Biblia? Así dice también en Juan Sí. 1:1, por eso Ah, le digo que no porque- hay confusión en cuanto a que ok. Jesús es un Dios, mas no es todopoderoso, a eso me refiero. No, ahí dice que... Juan por ejemplo, 1:1. Juan ajá. 1:1. Sí, Se así dice que la menciona. palabra Ujú. era Dios. En el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Ajá, entonces usted Y en la lee de nosotros Deuteronomio, dice Dios, pero con D mayúscula. Eso es a lo que voy, a eso me refiero. Quieren darle el título todopoderoso a Jesús. Cuando Jesús... tiene que ir con D minúscula Sí, cuando porque, se refiere a Jesús. porque se refiere a Jesús, porque es Pero, menor. y A si, eso lo me pon- refiero. y si lo ponemos así, no estaríamos poniendo un Dios junto al Dios Así todopoderoso. es, como Y dice acabamos de Deuteronomio, ver allá. está un Dios a un lado del Dios todopoderoso. Dice, no hay dioses conmigo, dice. No, por eso siempre se tiene que distinguir que cuando se habla de Jesús como Dios, con minúsculo. No, pero ahí están poniendo a Jesús a un lado de Dios. Ajá. 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 Y ya Entonces, ve que en leí ahorita que dice, Jehová dice, soy un Dios y no hay dioses conmigo. No, y ahí ninguno. ponen Y a aquí ponen a Jesús un Dios a un con lado. él. pero a lo que me refiero, Jehová hace esa referencia refiriéndose a los demás dioses del mundo. No, pero Porque hay sabemos- muchos dioses. ¿Cuánta sabemos gente que hay que venir Jesús a es otros Dios, ¿no? dioses? Ajá. Entonces hay un Dios al lado de Jehová. Sí, está Jesús, que es su hijo, el amado, quien está Pero, con él. pero es... Pero y entonces la palabra de Deuteronomio no se cumple. Sí se cumple porque la Biblia no se puede contradecir. Por eso es, les voy a leer esta parte, dice así. ¿Qué quiso decir el apóstol Juan al Oh, escribir? no, decía yo lo de la Biblia, de Juan 10, 20, 28. Ajá, porque le voy a leer la explicación. La Biblia, ¿sabe lo que le voy a decir? Si usted lee la pura Biblia, Juan 20, 28, dice, Tomás le dijo a Jesús, mi Señor Y mi Dios. y mi Dios. Ajá. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Así es. Ajá. Y como yo le con D pregunté, mayúscula, ¿verdad? Como ella dice que Ajá. siempre cuando ella dice que se le pone a Jesús con D minúscula, dice, nos acaba de decir ella. fíjate, ¿cuál es el punto Pero ahí que está con D mayúscula. Mi Señor y mi Dios. Ujú, sí, con D mayúscula? Pero Ahí usted está. me dijo que cuando se refería a Jesús siempre se pone con D chiquito. pero aquí ¿quién le está diciendo? Tomás. Ok, Inspirado por Dios, ¿no? Tomás lo está mencionando, una persona imperfecta. Pero, él es quien lo menciona, sí. él dice es mi Dios. Pero ¿quién Porque, pues, quién inspiró la Biblia para la Ajá. gente para que hablara? pero O para sea que que usted está tratando de decir que Tomás se equivocó. no que se haya equivocado, simplemente que él dijo que Jesús pues lo vio resucitar y para él pues un Dios, imagínate, dijo, ¿verdad? Porque lo vio que Pero aquí se trata, Ay, como pero le ese dije, era- de Ah, creer. la pregunta dice, sí. Sí. Prueba la exclamación de Tomás en Juan 20, 28 que Jesús sea en verdad Dios. Juan 20, 28 dice, Tomás respondió y les dijo, Señor mío y Dios mío.
No es de ningún modo objetable el referirse a Jesús como Dios, si esto era lo que Tomás tenía presente. Esto estaría en armonía con las palabras que Jesús mismo citó de los salmos, donde a hombres poderosos, pues se les llamó dioses. Claro, Cristo ocupa una posición mucho más elevada que dichos hombres, debido a la singularidad de la posición que él ocupa con relación a Jehová. En Juan 1:18 se llama a Jesús el Dios unigénito. También describe Isaías 9:6 a Jesús proféticamente como poderoso Dios, pero no como el Dios todopoderoso. Todo esto está en armonía con lo que se escribe a Jesús como a un Dios o divino en Juan 1:1. El contexto nos ayuda a llegar a la conclusión correcta al respecto. Poco antes de la muerte de Jesús, Tomás había oído la oración de Jesús en la que éste se dirigió a su Padre llamándolo solo Dios verdadero. Después de ser resucitado, Jesús había enviado un mensaje a sus apóstoles, entre ellos a Tomás, en el que había dicho: subo a mi Dios y vuestro Dios. Después de escribir lo que Tomás dijo cuando de hecho vio y tocó al resucitado Cristo, el apóstol Juan declara: estas, empero, han sido escritas para que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por lo tanto, si alguien concluye que la exclamación de Tomás significa que Jesús mismo es el único Dios verdadero, o que Jesús es un Dios Hijo, componente de una Trinidad, tiene que examinar nuevamente lo que Jesús mismo dijo y la conclusión que el apóstol Juan claramente expresa. Sí, porque mira, aquí la conclusión del apóstol Juan es esta. ¿Tú le crees a la Biblia? La conclusión del apóstol Juan es esta, mira. ¿Qué dice en Juan 20:28? En contestación, Dice, Tomás Señor mío dijo: y Dios mío. mi Señor Ajá, y mi ¿tú Dios. crees eso? Jesús le dijo: porque me has Tomás visto, le has dijo, creído. y Felices Tomás son era los que judío, no ven y sin ¿verdad? embargo Y creen. los judíos Le dijo, saben que hay sigue un diciendo, solo Dios, ¿verdad? por supuesto. Jesús Tomás también ejecutó era judío muchas y otras sabía señales que hay un delante solo de Dios. los discípulos. Y Tomás No le están dijo escritas a en Jesús: este rollo, mi Señor pero, y mi pero Dios. estas han Entonces, sido Dios escritas para dice- que Como dicen que ustedes estaba crean. confundido probablemente. Entonces lo que escribió Dios en la Biblia está Y que está a causa confundido de porque- creer No, Dios tengan no. vida por Tomás medio de como su nombre. hombre sí pudo haber. Entonces Dios permitió que esa confusión se escribiera en la Biblia. Dios permitió que se escribieran las cosas, tanto cosas positivas como negativas. Pero ¿qué confusiones no, ¿verdad? respuesta le dio Jesús? Él le dijo que no lo llamara así, porque No, solamente él le Dios. dijo: porque me has visto, Tomás, has creído. Felices, me lo acaba de Sí, leer. aquí sigue. Pero lo que le digo a ella, que al final del contexto dice: pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que a causa de creer tengan vida por ¿Tú medio de tienes su hijos? No. ¿No? Si Dios quiere, no. Cuando llegues a tener un hijo, ese hijo, ¿qué esencia va a tener de ser humano, no? Va a ser un ser humano, ¿no? Claro. Nosotros, todos los que habitamos aquí, somos seres humanos, Va ¿verdad? a crecer con lo que yo le inculque, pero no va a ser yo, va a ser otra persona diferente. Pero va a ser un ser humano. Claro, Entonces, todos los que estamos aquí somos seres humanos, ¿verdad? claro, Y hay un solo ser, uno solo, que es Dios, Así pero es. que tiene un hijo. así Y es. ese hijo tiene la esencia, así como tu hijo tendría de Claro, ser está humano, hecho a su tiene la imagen y esencia semejanza. de Dios. Ajá. Entonces tiene que ser Dios. Estamos hablando de la Parecido. naturaleza. No, Sí, no no parecido, es de porque ya decir que- serían dos dioses, ¿no? No. Sino, sí, porque Sería parecido a él. ¿Tiene Porque la cuál? Biblia No. dice que nadie ha visto a Dios. Y sin Ajá. embargo Jesucristo sí vino a la tierra y sí lo pudieron conocer en persona. bueno, Pero mira, Dios- Natanael, creo que es Felipe, uno de sus apóstoles, le dijo: Señor, enséñanos al Padre. Y dijo Jesús: tanto tiempo me has visto, Felipe, y me dices: enséñanos al Padre. Él se refiere a Cristo las le dijo: cualidades. no, bueno, no está acá, es como te digo, Su forma de... si uno lee la Biblia, tú vas a tener el pensamiento que la Biblia te enseña, ¿verdad? Claro. Pero si lees otra explicación que te saque de lo que dice la Biblia, entonces ya no vamos a creer Pues mira, en la las Biblia. explicaciones que nosotros leemos, por ejemplo, lo que te leí ahorita, no vienen incluso de enciclopedias de diferentes... Pues mira, el hombre no te puede explicar la Biblia, te la va a explicar Dios. O sea, lo que Dios nos dejó escrito es inspirado por Él mismo, Claro, ¿verdad? así es. Y entonces la misma Biblia dice que si
tienes falta de sabiduría, aquel que tenga falta de sabiduría, dice, pídala a Dios. Y dice, y Dios te va a dar la sabiduría. Nosotros no necesitamos, por ejemplo, que alguien, o sea, ¿cómo dijiste ahorita? Las enciclopedias, que no, la gente que escribe las enciclopedias no son inspirados por Dios, ¿verdad? No iba Entonces, a eso. A lo que iba es que varias personas que han estudiado han llegado a la misma conclusión. Ajá. O sea, no es que lo estemos creyendo así porque nosotros creemos lo que dice la Biblia. pues la Concuerdo conclusión, contigo de fíjate, que sí, no la está conclusión, para mí, toda la conclusión de leer la Biblia es creer lo que está escrito. Pero si yo no creo lo que está escrito en la Biblia y creo otras cosas, ya no le estoy creyendo a Dios, ¿verdad? Entonces, como te digo, Tomás le dijo a Jesús, mi Señor y mi Dios. Y si Tomás era judío, él sabía que hay un solo Dios. Y le dijo Dios. Él no le dijo, tú eres un Dios chiquito, un Dios mediano. Él le dijo Dios, como único nada más. Entonces, yo te digo, si vamos a creerle a Dios, si vamos a aprender de Dios, vamos a aprender de la Biblia. Claro, así es. Pero yo vi que para aprender lo que decía la Biblia, tú te fuiste a leer una explicación por ahí que te dijeron, ¿no? Pero si tú quieres aprender, exacto, si tú quieres aprender de Dios, Dios nos dirige a la Biblia. Es una explicación que te hace entender diferente a lo que dice la Biblia, Hay porque... muchas cosas de trasfondo. ¿Mande? Hay muchas cosas de trasfondo, Sí. pero creo en la Biblia definitivamente. Deberías de creer que Lo creo. Jesús es Dios, ¿no? No, eso sí no. Ahí la Biblia lo dice, pero Sí, te digo, te vas y lees el otro contenido y ya te dice, no, mira, la gente pensaba, así como a los que se juntaron allá les decían dioses, pero son dioses falsos, ¿no? Porque si sabemos que hay un solo verdadero, ¿no? Si tú crees en otro Dios, como ya sea pequeño o no poderoso, ya son dos dioses, ¿no? Si tú crees en dos dioses, eso se llama idolatría. Claro. Si tú, pero tú crees en Jesús como un Dios, No, creo en como Dios, poderoso. en Jesucristo como el Hijo de Dios y que es una persona que en un futuro... y el de Juan 1:1 no lo crees, donde dice Jesús de la palabra era un Dios. Eso se refería cuando estaba en el cielo. O sea, No, por, no, lo que no, digo, por el no. poder que tenía, porque la ayudó Por a hacer eso las era un naciones, Dios. Pero no lo idolatro, no lo venero, No, por eso, no pero lo adoro como la Dios. pregunta es, Jesús era un Dios, ahí en Juan 1:1, como dices tú, en el cielo. Pues es que por el poder, pero en sí... Ajá, Jesús o sea, dijo que pero no se si le diera la- era un Dios, Pues sí, la pues, Biblia lo dice, precisamente. ¿no? Dices tú. Y aunque fuera, o sea, es una clase de Dios, no se le adoraría. Por eso te digo, si Jesús, tu Biblia dice, ¿no? Jesús era un Dios, ¿verdad? ¿Y tú crees eso, que Jesús era un Dios? ¿Qué Si Biblia la tiene Biblia lo ustedes? dice, sí. Entonces, Pero- ahí hay dos dioses, ¿no? No, porque él mismo dijo que se le diera la gloria y la honra a su Padre. No, pero yo hablo de ese versículo, no de si darle gloria o honra. Yo creo que Jehová es Dios y que Jesús es su Hijo y que solamente a Jehová se le tiene que adorar. Y Jesús es el medio para poder acercarnos a Jehová y que si se le llama Dios es porque Él ayudó a hacer la creación. Y como dijo mi compañera, no, a Él no va la alabanza ni nada, sino solamente a Jehová. Y como tú dijiste, o sea, no creo que dos dioses porque eso sería idolatría. Sí, exacto, pero sí crees que Jesús es un Dios ahí. No voy a cuestionar mis creencias. Sí, exacto. ¿Tú en quién crees? ¿En Dios o en los hombres? Yo creo que En Dios. Si algo dice aquí y la Biblia dice otra cosa, ¿tú qué creerías? ¿Lo que la Biblia dice? no, lo que la Biblia dice, obviamente. ¿Sí? Bueno, la Biblia, fíjate, dice que... aquí tengo un versículo, mira, te lo voy a mostrar. En Éxodo 23:13 Pablo lo quería dar a entender a ellos que ellos estaban adorando dice, sus y todo lo que os he dicho, guardadlo, nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Entonces yo te preguntaba, pues, porque la Biblia dice que Jesús es un Dios, ¿no? Y dice Jehová que no mencionemos los nombres de otros dioses.
Y tú mencionas a Jesús. Claro. Y yo sé que me acaban de decir que es un Dios, pero es un Dios poderoso. Entonces ya estás mencionando otro Dios. Dice Jehová que no menciones otros nombres. Pero si fuera así, entonces ¿por qué envió Dios a su Hijo a la tierra? Porque es que lo conmemoramos cada año. Porque no es otro Dios, es Dios. Es Dios. Es como es hijo de Dios. ¿Es la misma persona? No es la misma persona. Como te dije, tú tienes un hijo, va a ser un ser humano, tiene la esencia de ser humano. Así como hay seres espirituales que son espíritu, la esencia es espíritu. Nosotros somos humanos, la esencia es humano, ser humano. Hay un solo Dios que su esencia es divina. Y si tiene un hijo, ese hijo va a tener esa esencia que es divinidad, Dios, ¿verdad? Por eso Cristo a Tomás no le dijo, hey, no me digas así porque hay un solo Dios. Él no le dijo eso. Él le dijo, porque me has visto, has creído, Tomás. Y yo creo ese versículo con todo mi corazón, así como creo el que dice Deuteronomio 32-39, que dice, no hay dioses junto conmigo. Yo creo que Jesucristo es Dios, pero es el Hijo. Yo creo que el Padre es Dios, pero es el Padre. Yo creo que el Espíritu Santo es Dios, pero es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo dice en la Biblia. Por eso yo te decía, si voy a creerle a Dios, voy a creer lo que está escrito en la Biblia. Si creo unas partecitas de la Biblia, pero otras no le estoy creyendo a Dios completamente. Le estoy creyendo lo que me estoy acomodando un Dios a mi manera. Pero yo creo completamente lo que dice la Biblia desde Génesis hasta Revelación. ¿Y qué es lo que crees en cuanto a Dios? Que hay un solo Dios. Exacto. Y que ese Dios tiene un hijo y que ese hijo tiene que ser Dios también porque tiene la esencia de Dios. Pero hay que alabar al Hijo como al Padre. Dice la Biblia, así como honran al Padre, así honren al Hijo. Y dice el Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y es lo que hacemos nosotros. ¿Verdad? Entonces, así como... Precisamente es lo que le digo a muchas personas. Muchos dicen que los testigos de Jehová no creen en Jesús, pero sí creemos en Él porque hacemos su voluntad de Él. Precisamente por eso pero predicamos. así como, digamos, honra a Jehová, honra a Cristo, así como usted honra a Jehová, así honra a Cristo. Pues le damos su lugar que Él se merece, porque gracias al rescate de Él, haber dado su vida a favor de nosotros, tenemos derecho a la vida eterna, a la resurrección en el nuevo mundo. Mire, tiene yo tengo, cuando leo mi Biblia, cuando leo mi Biblia yo hago apuntes. Qué Si quiere, sí, eso me gusta porque luego quedo como, wow, no me acuerdo los versículos. Pero si quiere, le dejo nada más. No, estoy bien, yo tengo también. Son versículos de la Biblia. Sí, yo también. Le digo, no son cosas malas. No, yo sé que no. Son versículos de la Biblia, ¿verdad? Que son comparativos. Por eso yo le decía a ella que si Jehová tiene un hijo, Dios tiene un hijo, ese hijo tiene que ser Dios también. Y son comparativos del Antiguo Testamento, donde habla Jehová diciendo una cosa, y en el Nuevo Testamento habla Jesús diciendo lo mismo que dice Jehová, pero no lo dice como si fuera Jehová, dice Él mismo. O sea, por eso en la Biblia Cristo se te va revelando poco a poco a Dios. Pues respetamos, ¿verdad? Sí. No, yo también respeto el de Es un ustedes. tema interesante y un poco largo, ¿verdad? Que hay que entrar a profundidad. ¿verdad? Más que... Aquí fíjate, lo que veo que uno tiene que hacer es creerle a Dios. Sí, Claro. creer en lo que está escrito en su palabra, pues, ¿verdad? Le voy a decir, ¿sabe por qué? Bueno, Porque yo estuve averiguando y escuché o encontramos, ¿no? ajá. Que en las atalayas dieron fechas del Armagedón en las atalayas y se No, ninguna atalaya tiene sí, fechas de varias, Armagedón. sí. Porque la Biblia dice que ni siquiera el hijo sabe. Pero en las atalayas hay. No. Hay, sí, de las de antes, sí, hay. Pues si la tienes, búscala Sí. y nos las traes No. para ver porque Bueno, nosotros... no las voy a tener quizás físicamente, si te ¿verdad? acuerdas. Pero te puedo traer, digamos, las fechas y la atalaya y ya usted, me imagino que ustedes tienen más acceso Ajá, claro, a claro. buscar esas atalayas. Sí, en la página de Más Incluso aparecen las atalayas del 80
60, del 70, del 40. Sí, Ah, si bueno. puedes. O sea, ahí puedes pero encontrar toda ¿te la acuerdas la información. fecha? ¿Cuándo Nada más están que no. aquí ustedes? Los miércoles. Miércoles de 1 a 4. Bueno, hay todo el día compañeros, pero en caso nosotros estamos los miércoles de 1 a 4. De 1 a 4. A ver si un miércoles pasamos por Ah, aquí. claro, para traer. claro que sí. Ándale, gracias, Que Gracias. tengan buena tarde. Gracias, igualmente.